Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno, me da gusto. Bien. Vamos a esperar a que lleguen unos 5 compañeros más para poder iniciar, ¿vale? Mientras, les voy preguntando, ¿tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Muy bien. No. Todo ha estado sencillito, ¿no? Todo ha estado un poco fácil. ¿Siguen muy apurados todavía con sus tareas, chicos? Sí, tenemos que entregar noches bibliográficas, conceptos, mapas conceptuales para lo que es mañana y el sábado. Y hoy como 33 preguntas aritmética. ¿Pero van entendiéndole a sus clases? Uh-huh. Ah, qué bueno. Eso es bueno. De todos modos voy a procurar yo dejarles tarea hasta la próxima semana, ¿vale? Para que no se saturen mucho y puedan descansar el fin de semana. ¿Ok? Pues creo que no entra nadie más. Voy a comenzar a compartirles la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son sistemas informáticos, ¿ok? Sistemas informáticos. Su concepto es el siguiente, es un sistema formado por software y el hardware. Recuerden ustedes que software van a ser todas aquellas partes que no podemos tocar de nuestra computadora, como lo son las aplicaciones, los gráficos, a lo mejor el sonido, no podemos tocarlo como tal, pero es parte de nuestra computadora. Y el hardware, que ahí sí son todas las cosas que podemos tocar, el mouse, el teclado, la pantalla, la cámara, las bocinas, el micrófono, etcétera, etcétera, ¿vale? Las tarjetas de memoria, por ejemplo, las que están dentro de la computadora también las podemos tocar. Asociados al funcionamiento tecnológico de una máquina. Recuerden que una computadora es una máquina, ¿ok? En la actualidad también se refiere a sistemas informáticos, al avance tecnológico gracias a la conexión, interconexión y o comunicación entre computadoras o dispositivos móviles con el propósito de compartir recursos, organizar, tratar y sistematizar los datos con gran eficiencia, velocidad, creando con esto múltiples posibilidades. Gracias ahorita a la tecnología, chicos, nosotros podemos facilitar más nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a lo mejor es más sencillo estar hasta en la calle. Por ejemplo, antes un semáforo tenías que ver a qué hora estaba parpadeando para poder cruzar. Ahora ya te marca los segundos que tienes a lo mejor para poder cruzar la calle. Inclusive tiene un muñequito que hasta va acelerando el paso para indicarte que tienes que correr o que tienes que apurarte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, encontramos informática en a lo mejor en las alarmas de las casas. Ya puedes tú ver, por ejemplo, desde tu celular qué está pasando en tu casa, si es que tú tienes un sistema de seguridad, por ejemplo, con cámaras, y desde ahí puedes apretar un botón de pánico para que llegue una patrulla a tu casa si es que algo está pasando, ¿vale? Entonces, la informática y todos estos sistemas nos están solucionando muchos problemas que existían antes, por ejemplo, en la medicina. Ahora ya tenemos robots que pueden operar o que un doctor puede operar a la distancia sin necesidad de estar tocando al paciente y se pueden solucionar, son un poquito más exactos, ¿vale? Chicos, no se preocupen por anotar porque les voy a mandar la presentación para que no estén como de rayo.
Ay, y Rosy respira. Y González Fernández también. Vale, muy bien. Ok, dice el uso de las TICs en la vida cotidiana. A ver, espérenme. Espérenme un segundo, que presiento que esto ya lo habíamos visto, pero no. No, ¿verdad? Todavía no veíamos este tema. Ok, recuerden que TICs, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me puede decir qué son TICs? ¿Alguien sabe qué son las TICs? No. Recuerden, se los dije la clase pasada, cuando nos referimos a TICs, estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? No es el que les da cuando tienen que estar cerrando el ojo. Ese no, ese es otro TIC. Pero las TICs van a ser tecnologías de la información y la comunicación. Dice, actualmente las computadoras han invadido casi todos los procesos de trabajo. El hombre se apoya en los sistemas digitales. Ahora, por ejemplo, en las oficinas regularmente ya se trabaja en todos lados con computadoras. Antes eran máquinas de escribir. Por ejemplo, antes cuando tú utilizabas una máquina de escribir y querías hacer 10 copias de la misma hoja, pues te tenías que chutar 10 veces a hacer el mismo documento porque en la máquina de escribir no cabían más de 2 hojas y no podías copiarlas al mismo tiempo. Si te equivocabas, muchas de las veces no podías borrar y tenías que volver a empezar. Entonces tenías que ser muy hábil para la ortografía, muy hábil para escribir. De hecho, como secretaria tenías que escribir más o menos 100 palabras por minuto para que conviniera que tú estuvieras trabajando en algún lugar. Uh-huh. Hoy en día se puede realizar tareas muy básicas, desde mandar un mensaje hasta hacer videollamadas o conferencias en tiempo real. Antes, chicos, hace, no sé, 10 años, si nos hubiera presentado un problema de pandemia, ¿qué hubiera pasado? ¿Alguien me puede indicar qué hubiera pasado hace 10 años si nos hubiera tocado una pandemia como la de ahora? No hubiéramos no hubiéramos tenido como una comunicación correcta porque no había mucha tecnología como ahora. Batallaríamos en tomar en ese caso como las clases o que nos manden las tareas por Exacto. falta de tecnología. Muy bien, exactamente, Gracias, chicos. Hace 10 años no podíamos a lo mejor comunicarnos como ahora en tiempo real. Antes veíamos en las películas, conferencias y decíamos, órale, qué padre, ¿no? Que se pudieran ver en tiempo real y que uno pudiera hablar a través de una pantalla. Eso hace 10 años no hubiera sido posible. Hace 10 años, ¿se acuerdan? Hace más o menos ese tiempo fue cuando ocurrió lo del H1N1. A todos nos mandaron a casa. A todos nos mandaron a nuestra casa. No podíamos salir. No había cines, no había supermercados, no había nada. Entonces, las clases se suspendieron, no se siguieron dando y perdimos parte de ese tiempo. La gran ventaja es que esa epidemia no duró tanto tiempo como la pandemia de ahorita. Entonces, ahorita una de las ventajas es que nos podemos comunicar en tiempo real y podemos comunicarnos a través de redes, a través del internet y a través de nuestros dispositivos. Antes, por ejemplo, los teléfonos solamente tenían 2 juegos, era uno que bajaba numeritos y tú ibas apretando el número en tu teclado, pero no podíamos ver imágenes, no podíamos ver personas dentro de nuestros teléfonos, lo que ahora ocurre con los smartphones, ¿vale? Las computadoras están en cualquier área de trabajo. Las computadoras están hasta en los automóviles. Los automóviles ya también tienen computadoras que les ayudan a ser más eficientes en su rendimiento, tanto para combustible, aceites, lubricaciones, etcétera. Entonces, todo esto, tú, por ejemplo, ya llevas tu camioneta, llevas tu carro, ya hasta te indica cuando una llanta está baja, ¿sí? Ya te pone ahí una lucecita y significa que una llanta está baja y tienes que pasar y echarle aire. O te dice, ya le hace falta
agua o ya le hace falta aceite o ya le hace falta un servicio, entonces ya todo te lo va manejando por computadora. En las oficinas pues es ya de ley tener computadoras, también tenemos computadoras, por ejemplo, en el metro, donde tú pasas tu tarjetita, la ley y estos dispositivos nos están ayudando a hacer más eficiente el trabajo. Nada más pasa la tarjeta y se desbloquea y puede pasar mucha más gente que cuando antes le metíamos el boletito. Por ejemplo, existen computadoras en los sistemas satelitales para las comunicaciones. Antes existía una red que se llamaba G, ahorita ya vamos casi en la 5G, entonces ya es mucho más rápido todo y más eficiente, ¿vale? El estudio de la informática es imprescindible para optimizar cualquier tarea que tengamos, saber para qué se utiliza cada una de las herramientas de los sistemas informáticos. Aquí es muy importante, chicos, que nosotros aprendamos a usar la tecnología. Por ejemplo, ya ven que en clases pasadas les enseñé cómo adjuntar archivos en Word, cómo mandar nuestra evidencia por Classroom. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos a usar todas las herramientas que nos van a servir para comunicarnos. A lo mejor, maestra, yo no sé mandar correos electrónicos, pues se les enseña a usar un correo electrónico para que puedan mandar sus archivos, para que los puedan abrir, cómo hacerle cuando me llega un archivo, cómo lo puedo descargar a mi computadora o a mi teléfono, etcétera. Entonces es importante saber para qué sirve. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando Word, pues saber para qué me sirve Word. ¿Sabían que Word ya les puede leer en voz alta? ¿Sí? Entonces hay herramientas. Hay herramientas que nosotros no sabemos, a lo mejor utilizar correctamente, pero aquí vamos a ir aprendiendo poco a poquito. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Vamos a hacer un apunte de la clase. Sí, miren, les recuerdo que las presentaciones que yo les envío a Classroom son para que ustedes las vayan copiando en su cuaderno, para que ustedes tengan su apunte y puedan ir estudiando. Nada más déjenme checo si subí la de la clase pasada, porque creo que no. Es A4, ¿verdad? No, ahorita se las creo, la de la clase pasada, donde vimos la importancia de la computación en la vida cotidiana, ¿vale? Vamos a ver ahora el funcionamiento de un sistema de cómputo. Una computadora hace operaciones aritméticas y lógicas a gran velocidad, las cuales se ejecutan mediante el sistema de numeración binaria. ¿Saben qué es numeración binaria? ¿Han visto Matrix? Sí, es como números de dos, ¿no? Son dos juegos de números y solamente aparece el número 0 y el 1. No sé si vieron la película de Matrix donde pasa una pantalla con numeritos verdes, una pantalla negra. Esa es la comunicación binaria, los ceros y los unos. La combinación de estos, pues a lo mejor me indica una instrucción dentro de mi computadora. Esta consta de dos dígitos, el 0 y el 1, con las cuales se representa cualquier tipo de información. Hagan de cuenta, yo estoy introduciendo mi voz a la computadora por medio del micrófono, la traduce a ceros y unos, da la indicación y ustedes la ven reflejada después de la traducción que dio su computadora a su dispositivo móvil y ustedes la ven reflejada como voz también, porque da la indicación que lo que escucha lo transforma y lo vuelve a traducir y lo saca en forma de voz también desde sus dispositivos. Algunos ejemplos que nosotros podemos ver van a ser, por ejemplo, en las computadoras. Ustedes a lo mejor en programación vamos a poder ver algunos de estos códigos, vamos a poder ver cómo se programa, etcétera. Dice un dígito de esta naturaleza 0 o 1 se denomina bit. Bit va a ser la unidad más pequeña de información. Por ejemplo, ahorita nosotros usamos megas, gigas y todas esas medidas contienen bits, que son pequeñitas medidas de información o de almacenamiento o de velocidad dentro de nuestra computadora. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Muy bien.
Elementos de un sistema de cómputo. Vamos a ver la arquitectura o cómo está conformada una computadora. Se trata del conjunto de estructuras físicas y lógicas que influyen de manera directa en las funciones y diseño del hardware de una máquina, que a su vez influyen en el software para obtener un aumento del rendimiento de las computadoras. Por ejemplo, si en mi hardware tengo a lo mejor la memoria RAM que sea de, no sé, 8 gigas, eso va a hacer que aumente la velocidad en mis aplicaciones, que mi software pueda funcionar correctamente y que pueda funcionar muy rápido. Si nosotros tenemos una memoria RAM de 2 gigas, pues va a tardar en prender mi computadora, va a tardar en arrancar, va a tardar en procesar o en abrir archivos, etcétera. ¿Por qué? Porque su capacidad de velocidad se va alentando porque las aplicaciones de ahora ya son más pesadas o ya contienen más bits o ya contienen más megas o pueden ser hasta de más de 1 giga, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la memoria que tengamos, por ejemplo, va a ser la velocidad que tenga nuestra computadora o nuestro teléfono. Ustedes han visto que cuando ya tenemos muchos archivos, hasta se hace más lenta la computadora porque ya no tiene capacidad de velocidad, porque ya estamos ocupando toda la memoria, ¿vale? Vamos a ver algunos componentes físicos de nuestra computadora o de hardware, ¿vale? Tenemos el reloj. El reloj va a ser un círculo que marca el ritmo de trabajo. No es un reloj convencional como el que nosotros conocemos, con manecillas, etcétera. El reloj va a ser esta parte que nosotros va a poder medir la velocidad con la que está trabajando nuestra computadora o nuestro dispositivo móvil. Genera una frecuencia que es un indicativo de la velocidad del proceso. Se mide en hertz o cuántos ciclos por segundo está ocupando tú o la capacidad de tu computadora. Y esos ciclos van así, en forma de reloj, que van hacia la derecha, y cada que da una vuelta, mide cuántas vueltas dio en un segundo. Puede dar 2.5 vueltas, 3 vueltas, dependiendo de la velocidad de nuestra computadora, ¿vale? Ahorita vamos a ir viendo poco a poquito cuáles son los componentes para irlos conociendo y irnos familiarizando con lo que son. Luego tenemos el procesador o CPU. Nosotros regularmente creemos que el CPU es el mueble que está arriba, al lado de nuestra computadora. Y ese se llama gabinete. Muchos le dicen CPU porque ahí es donde está el CPU o donde está todo el cerebro de nuestra computadora, pero ese cuadrito o cuadrote que antes teníamos con de nuestra computadora, si es que nosotros tenemos una computadora de escritorio, pues ese se llama gabinete y no CPU. El CPU va a ser la unidad central de procesamiento, corresponde al núcleo y cerebro de la computadora, pues de aquí emanan todos los flujos de datos de control de los componentes. Él se encarga de enviar la ejecución de instrucciones de los programas y cálculos a los demás dispositivos. Aquí, chicos, es donde le llega toda la señal, o sea, todas las instrucciones van a llegar aquí. Tú vas a teclear, tú vas a abrir una aplicación, etcétera, y todo llega aquí. De aquí, a través de estas rayitas que vemos en estas partes, esos como pasillos, a través de ahí se va pasando la información y llega, por ejemplo, nosotros estamos dando la indicación a la computadora que queremos abrir Excel, le das clic en Excel, aquí llega la instrucción y le dice a Excel, ábrete porque te van a ocupar, ¿vale? Entonces es donde está dando todas las instrucciones. Es como cuando nuestro cerebro, nosotros queremos levantar la mano, tiene la intención de levantarla y el cerebro está indicando al brazo, levántate, ¿vale? O ya despiértate, a lo mejor empiezas a sentir luz en la cara y el cerebro indica que ya es hora de levantarse, ¿vale? Entonces, todas esas instrucciones las va a manejar el CPU. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Vale, muy bien.
Ahora vamos a ver el... Ay, déjenme quito mis flechitas. Vamos a ver, de qué veo. Vamos a ver la memoria. La memoria va a ser un conjunto de celdas localizables por medio de un número en donde pueden colocarse una secuencia de unos y ceros, todos los datos y programas. Se comunica por medio de buses a la computadora. Los buses son estos pasillitos que les comentaba hace ratito, que por medio de ahí va a pasar la información que nosotros a lo mejor queremos saber. Por ejemplo, aquí hay un bus, un caminito en medio de todos esos cuadritos. ¿Sí pueden verlo? Y a lo mejor aquí de este lado hay otro bus, otro caminito que está en medio de los cuadritos. ¿Vale? Ese que marqué con rojo, este ya se me fue un poco chuequecito, pero esos son los buses, ¿vale? Por donde va a pasar la información, donde se va a procesar, y la memoria, van a ser de diferentes capacidades, como les mencionaba. Esta se llama memoria RAM o memoria ROM también tenemos, y esas son las que me van a ayudar a hacer eficiente mi trabajo. Si tengo una computadora con mucha capacidad en memoria RAM o en memoria interna, pues voy a hacer que mi trabajo sea eficiente porque va a trabajar con mucha velocidad, ¿vale? Después vamos a tener, después de la memoria, tenemos los puertos de entrada y salida. ¿Saben ustedes qué son puertos de entrada y salida? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los ha visto? Donde se conectan otros dispositivos, ¿no? Muy bien. Antes existían diferentes puertos, pero ahora el más utilizado es el USB. De ahí podemos conectar nuestro teléfono para descargar archivos o subir archivos. Podemos conectar a lo mejor la cámara, el mouse. Antes el mouse se conectaba desde atrás en la computadora, ahora ya hay hasta inalámbricos. Conectas un aparatito chiquito con memoria USB y ese transmite la señal vía Bluetooth a tu mouse para que tú no andes jalando cables ni nada por el estilo. Tenemos diferentes, dice, los puertos de entrada y salida son interfaces que hacen posible la comunicación de la computadora con el mundo exterior. O sea, yo puedo introducir o sacar información desde mi computadora y eso me permite que yo tenga comunicación con el mundo exterior, ¿vale? Y permiten la entrada de datos hacia el procesador y la memoria, así como la operación contraria. O sea, puedo meter y puedo sacar datos, ¿vale? Tenemos diferentes puertos, chicos. Por ejemplo, vamos a tener un puerto donde nosotros podemos conectar aquí, podemos conectar las bocinas, podemos conectar, por ejemplo, antes teníamos el teclado o la cámara, los podemos conectar en estos puertos. Aquí se conectaba el mouse y podíamos conectar también a lo mejor el teclado. Antes se conectaban así. Aquí tenemos puertos que nos sirven, por ejemplo, para conectar el monitor hacia nuestro gabinete, para que se pudiera comunicar el CPU con el monitor, para que nosotros pudiéramos visualizar. También, por ejemplo, para conectar el cañón, etcétera. Tenemos los puertos USB, que son estos, ¿vale? Estos puertos son los más comunes que tenemos ahorita. Tenemos el puerto Ethernet, que ese es para que conectemos el cable de nuestro internet, o sea, desde el módem hacia nuestra computadora, si es que nuestra computadora no cuenta con Wi-Fi, ¿vale? Y ahí se conecta, es un cable amarillo que conectamos a esta parte de la computadora. Y ahora también tenemos puertos, por ejemplo, las computadoras más actuales tienen una ranura donde ya puedes meter tu memoria SD, ¿vale? Ya cuentan con ese puerto para que tú aquí en este aparatito introduzcas en esta parte de abajo la memoria SD a lo mejor de tu teléfono o de tu cámara digital
La introduces, la metes en ese puerto y ya te la abre y ya te la lee, ¿vale? Entonces, esos puertos diferentes que nosotros tenemos en nuestra computadora nos sirven para introducir datos, para introducir información o para poner un monitor, un teclado, un mouse, bocinas, etcétera. O los audífonos también. Esos son puertos donde tú te puedes conectar o comunicar con tu dispositivo. No necesariamente son computadoras de escritorio o laptops. También nuestro celular es una mini computadora que nos sirve para procesar información. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todos conocían los puertos de entrada y salida? Sí, nada más que ahorita en la actualidad ya Yo no se sí. usan mucho, ¿no? No, ya no. Ya son más obsoletos porque ya tenemos muchos más. Por ejemplo, hay computadoras que ya se comunican vía Wi-Fi para la impresora, porque también aquí conectamos la impresora, el puerto USB para el teclado, ahora ya no son con cablecitos y ya no se conecta todo atrás, ya puedes tener todo a un lado, enfrente, ya ya tienen más puertos también, antes nada más tenían 2 o 3 y era un caos, tenías que desconectar una cosa para poder meter tu memoria y a lo mejor era el teclado o era otro dispositivo que tenías conectado y ya perdías como que eficiencia en tu computadora, ¿vale? ¿Duda, chicos? ¿Hasta aquí? No. Muy bien. Dejo borro mis líneas para poder proseguir. Ok. Hasta aquí estaríamos viendo lo que son los todos estos componentes físicos de nuestra computadora, los más, a lo mejor los más comunes, que a lo mejor ustedes no conocían o no pueden ver a simple vista. Sin embargo, son componentes de nuestro sistema de información o de nuestra computadora y a través de ellos nos podemos ir comunicando, ¿vale? Les voy a transmitir otra presentación para ir avanzando con sus clases. Y me dicen cuando vean la presentación, por favor, ¿vale? Porque porque luego no se pueden ver. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Creo que no. No. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es un hardware y qué es un software. Vamos a ver capacidades de almacenamiento. Las capacidades de almacenamiento, como les mencionaba hace ratito, se manejan por bytes, unas pequeñitas, es como si fueran nuestras células, ¿vale? Esas células forman órganos y así sucesivamente. Los bytes son la unidad de información más pequeña en los sistemas de computación. De ahí se van a derivar otras medidas de almacenamiento que hacen que los dispositivos sean más eficientes, más rápidos, que puedas guardar muchas más cosas, etcétera. Las más utilizadas o las que vamos a ver en clase van a ser los siguientes. El kilobyte. El kilobyte va a contener 1024 bytes, o sea, de ser una cosita así, a lo mejor ya es algo así, ¿vale? En los kilobytes no te cabe ni siquiera un archivo de Word, ¿vale? Necesitas varios kilobytes para poder crear un archivo de Word. Realmente casi no tienen capacidad de almacenamiento. Después vienen los megabytes. A lo mejor ahí en un megabyte si te cabe un archivo o dos de Word, porque no pesan tanto. El megabyte va a contener 1024 kilobytes. Si ustedes lo multiplican por 1024 bytes que contiene el kilobyte, pues van a ver que son un chorro de kilobytes, ¿vale? De bytes, perdón. Un megabyte va a contener 1024 kilobytes. Después del mega, o de los megas que nosotros conocemos, porque casi nadie le dice megabyte, tenemos los gigabytes o los gigas. Por ejemplo, los celulares de antes tenían 2 gigas de almacenamiento, ahora ya tienen 64, 128, 32. De hecho, si te compras un celular de 16 gigas ya no te cabe casi nada. Entonces necesitamos ya cada vez más capacidad porque las aplicaciones cada vez pesan más.
El megabyte va a contener, el gigabyte va a contener 1024 megabytes, lo que significa que puedo guardar a lo mejor 1000 archivos o 1200 archivos de Word dentro de un gigabyte. Dentro de un gigabyte también me van a, caben muchísimas imágenes, archivos de música, a lo mejor un video que puede, a lo mejor ser de un gigabyte. Después tenemos los terabytes, que los terabytes van a contener 1024 gigas, que son la unidad de almacenamiento hasta ahorita con más capacidad. Para que tú puedas llenar un terabyte de música o de videos, necesitas alrededor de unas, no sé, como 40,000 canciones para poder llenar un terabyte. Ajá. Y esas que no estén comprimidas y que no estén disminuidas en su capacidad de almacenamiento. Pero le cabe muchísima información. De hecho, se recomienda que nosotros tengamos siempre un disco duro de mucha capacidad para que ahí vayamos guardando la información que a lo mejor ya no cabe en nuestra computadora o en nuestro celular, y que tengamos un disco duro de almacenamiento externo, que se lo puedas guardar en otro lugar y no lo tengas todo el tiempo en tu computadora, ¿vale? Se recomienda tener un respaldo siempre, y los mejores o ahorita los que tienen más capacidad son los de 1 terabyte, ¿vale? Esas serían nuestras unidades de almacenamiento más comunes. Vamos a ver qué es hardware y software. Hardware van a ser los elementos físicos de una computadora, todos sus componentes. Se van a dividir en dispositivos de entrada y en dispositivos de salida. Un dispositivo de entrada va a transformar los datos introducidos en códigos binarios que pueden ser entendidos y procesados por la computadora. Un ejemplo de un dispositivo de entrada es el teclado. ¿Por qué solo es de entrada? Porque yo solamente voy oprimiendo las teclas para que esos datos se vayan introduciendo y se reflejen en mi computadora como información. Por ejemplo, yo entro a Google, pongo, no sé, carros modernos. Le doy enter y sale la instrucción. No me va a salir por el teclado la instrucción, o no me va a salir la información por el teclado. Sale por el monitor. Entonces, a lo mejor otro dispositivo de entrada va a ser el ratón. ¿Por qué? Porque yo solamente le voy a dar una indicación. Por ejemplo, anotar. ¿Qué quiero anotar? Pues voy a hacer un dibujo, ¿vale? Entonces yo le estoy dando instrucciones para que me vaya dibujando lo que yo quiero en la computadora, ¿vale? Es un dispositivo de entrada, solamente va a meter información. Otro dispositivo de entrada, ¿cuál sería, chicos? La cámara. La cámara, muy bien. ¿Por qué? Porque solo introduzco mi imagen. Yo no voy a, ver su cara por la camarita. Imagínense estar ahí pendiente de la camarita, a ver a qué horas veo la cara de ustedes. Su cara, por ejemplo, se refleja en el monitor, pero la cámara tiene la función de solo jalar mi imagen para poder ser transmitida hacia otros dispositivos. También tenemos, por ejemplo, otro de entrada, ¿cuál sería? Por ejemplo, para introducir datos en mi computadora, ¿cuál sería? El teclado. El teclado, muy bien. También, chicos, tenemos, por ejemplo, las memorias USB, las memorias SD, los discos. ¿Por qué? Porque yo puedo introducir información. A lo mejor su compañero Gutiérrez Santiago me presta su memoria porque ahí tiene los archivos de música que a mí me gustan. Introduzco la memoria en mi computadora y de ahí puedo meter esa música que él tenía en su memoria a mi computadora, ¿sí? Sin embargo, estos también pueden ser dispositivos de salida. ¿Por qué? Porque también puedo guardar desde mi computadora información a la memoria de su compañero y de ahí él se la puede llevar a otro lado. Estoy sacando información de mi computadora.
Y los dispositivos de salida, chicos, son los resultados de los cálculos o los procesamientos. Ejemplo, la pantalla. La pantalla, chicos, solamente me refleja información. Solamente me está dando información de lo que yo estoy solicitando, ¿vale? La impresora me va a sacar información que yo esté queriendo imprimir o queriendo sacar desde mi computadora hacia un papel, ¿vale? ¿Cuál sería otro dispositivo de salida? ¿Cuál sería? Una memoria USB. La memoria USB, como lo habíamos Los comentado audífonos. hace ratito. Los Alámbrico. audífonos también. Puede ser alámbrico, puede ser inalámbrico, porque recuerden que el inalámbrico va a conectar un dispositivo a la USB que sea vía Bluetooth para que te pueda comunicar con con lo que dice tu computadora. Por ejemplo, las bocinas también son un dispositivo de salida, porque estoy sacando el sonido de la computadora hacia el exterior. Los plotter también, los plotters son unas impresoras bien grandototas que te pueden imprimir planos, imprimir en papel bond, te imprimen cualquier información que tú desees. Tenemos también, por ejemplo, un dispositivo de salida, puede ser también la unidad de CD-ROM, un DVD, porque tú sacas información de tu computadora hacia ese disco, ¿vale? ¿Y qué otro podría ser? Un dispositivo de salida, puede ser... por ejemplo, Cargador. no. Por No. ejemplo, un dispositivo de... HDMI. Un cable HDMI, muy bien. Un dispositivo también de salida, chicos, podría ser, por ejemplo, un cañón. En el cañón, tú sacas la información de tu computadora y la estás reflejando en la pared o en una manta o etcétera, etcétera. También un dispositivo de entrada pueden ser los escáneres. Tú vas a escanear una imagen, una foto, lo que sea, y se va a ver o la vas a poder introducir hacia tu computadora, ¿vale? Entonces, ahí también podemos verificar cuáles son de entrada y cuáles son de salida, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Esto, Ajá. ay, disculpe. Esto lo va a subir a la aplicación de Classroom No. para que lo copiemos, ¿verdad? Sí. Hoy les voy a compartir la clase anterior, la de hoy, estas dos presentaciones que estamos viendo y la clase grabada del día martes y la de hoy también, para que si alguien no pudo entrar o no pudo entender bien el tema, pues la pueda volver a visualizar, ¿vale? Cuando ustedes vean el video, me dejan su nombre completo en los comentarios para que yo sepa que ustedes lo visualizaron, ¿vale? Y esto yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Para la siguiente clase vamos a ver qué es software y vamos a ver los tipos de software que hay para que los vayamos conociendo, ¿vale? Pero ahorita ya no nos daría tiempo de verla completa. Entonces, necesito que para la próxima clase estudien, porque voy a llegar y voy a preguntar, ¿qué es un hardware? ¿Cuáles son? Dime 2 ejemplos de hardware. A lo mejor me vas a decir qué es un dispositivo de entrada, qué es uno de salida. Dime un dispositivo de entrada, dime uno de salida. Así les voy a ir preguntando para que estudien, por favor. Nada más es leer o al momento que estés transcribiendo tu presentación, pues ya vas a estar estudiando, ¿vale? Y eso sería todo por hoy, chicos. Tengan un excelente día, cuídense mucho, tengan bonito día. Nos vemos el día martes. Bonito fin de semana para ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense. Bye, chicos.